Bienvenidos gamers, el día de hoy vamos a hacer el análisis completo de uno de nuestros juegos favoritos. Vamos a platicar del clásico juego de estrategia Age of Empires 2. La versión original de este juego salió ya hace muchos años, en 1999, pero en el 2019 se lanzó una remasterización de este juego a la que llamaron la edición definitiva. Mi hermano y yo llevamos más de 40 horas jugando la versión definitiva de Age of Empires 2 y te queremos contar todo al respecto. Este juego está disponible para las consolas Xbox Series X y S, Xbox One y para PCs con Windows 10 u 11, y en este video vamos a contarte nuestra experiencia jugando la versión para PC. Y ojo amigos, que se dice que también va a salir para PlayStation 5, pero no se ha dado una fecha exacta, solo se sabe que va a ser en este 2025. Para los que nunca han jugado Age of Empires 2, este juego está ambientado en la edad antigua, en la edad de los castillos, la época de los reyes y reinas. Estaremos a cargo de una civilización y aunque empezamos con poquitas personas en nuestro reino, la misión es hacer crecer nuestro pueblo hasta que se convierta en el imperio más poderoso. Para esto tendremos que explorar el mapa y recoger recursos como comida, madera, oro y piedra. Aunque suena fácil, esto puede ser muy difícil, pues mientras crecemos tendremos que luchar contra otras personas o contra la máquina, y el juego básicamente consiste en construir la civilización más fuerte y derrotar a las demás civilizaciones. En este video te vamos a contar varias cosas, te vamos a decir los requisitos para que puedas jugar Age of Empires 2 en tu PC. Daremos además un tour por todas las opciones del juego, platicaremos sobre los distintos DLCs y cerraremos el video contándote nuestra opinión sobre el juego. Aunque te adelanto que la opinión es muy buena, este juego es un clásico súper adictivo que tienes que jugar por lo menos una vez en tu vida. Así de bueno está. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de hacer un episodio más y ¡comenzamos! Requisitos para jugar Age of Empires 2 Definitive Edition. La versión de PC del juego Age of Empires 2 Definitive Edition la puedes conseguir solamente en línea, comprándola desde la página oficial de Steam o desde la página de Xbox de Microsoft. Y déjanos darte una recomendación, nosotros la compramos en Steam a un super precio ya que estaba con descuento. Steam ofrece muy seguido este tipo de descuentos en sus juegos, por lo que si te quieres ahorrar un poco de dinero y no tienes prisa en jugar, puede ser una buena idea esperar a comprar el juego en rebaja. A nosotros nos sorprendió mucho que este juego se puede jugar casi en cualquier computadora moderna, porque los requisitos son un tanto mínimos para la época en que vivimos. No necesitas una PC gamer para este juego. En la página de Steam nos dicen que los requisitos mínimos son tener sistema operativo Windows 10 de 64 bits. También lo puedes jugar si tienes Windows 11. Nosotros lo jugamos desde una laptop con Windows 11 Home Edition. El procesador mínimo debe ser un Intel Core 2 Duo o un AMD Athlon 64X2 5600. Y el óptimo sería un procesador a 2.4 GHz i5 o superior. Nosotros estamos en una máquina con procesador i5 a 2.4 GHz. En memoria debemos tener por lo menos 4 GB de RAM mínimo, y lo óptimo sería tener 8 GB. Nuestra laptop tiene 8 GB. En cuanto a la tarjeta gráfica, lo mínimo sería una Nvidia GeForce GT 420 o una ATI Radeon HD 6850 o una Intel HD Graphics 4000 o superior, con 2 GB de VRAM. La laptop que utilizamos tiene una tarjeta integrada Intel Iris Xe. De almacenamiento vas a requerir tener por lo menos 15 GB de espacio disponibles para que lo podamos instalar sin problemas, y finalmente necesitamos tener un buen ancho de banda a internet y por supuesto debemos tener instalado DirectX versión 11. Análisis de Age of Empires 2 Definitive Edition. La edición definitiva de Age of Empires 2 es el relanzamiento del clásico juego para PC Age of Empires 2 de 1999, el cual fue y ha sido uno de los mejores juegos de estrategia de todos los tiempos. La edición definitiva fue lanzada el 14 de noviembre del 2019 en celebración del 20º aniversario del juego original, y es una remasterización total con una nueva banda sonora y gráficos en 4K. Esta edición nos ofrece más de 200 horas de juego en el modo de historia y muchas más en el modo de campaña.
La edición definitiva fue desarrollada por Forgotten Empires Tantalus y publicada por Xbox Game Studios. Está disponible para Xbox Series X y S, Xbox One y Windows 10 y 11. Se cuenta que estará disponible para PlayStation 5 también, pero al momento de hacer este video aún no se ha dado una fecha exacta para este lanzamiento, solo sabemos que podría ser en algún momento del 2025. La edición definitiva cuenta con varios modos de juego. Está el modo de un jugador, en el cual puedes elegir las opciones de escaramuza y campañas. En escaramuza puedes jugar una partida contra la máquina y en campañas puedes jugar propiamente el modo de historia. Está también el modo de campañas cooperativas, donde podrás jugar el modo de historia junto a tus amigos. Además del modo multijugador, con las opciones de jugar una partida puntuada, una partida rápida, organizar partidas personalizadas o unirte a partidas personalizadas. En la partida puntuada podremos jugar contra oponentes de cualquier parte del mundo en partidas clasificatorias para pertenecer al ranking mundial de este juego. Y si te lo preguntabas, sí, en 2025 aún podemos encontrar gente disponible para jugar. También tenemos el modo Aprende a jugar, que nos permite jugar en partidas del modo de historia, donde se nos enseñan las funcionalidades básicas del juego. Este modo es muy recomendable de jugar, seamos o no nuevos en Age of Empires 2, ya que paso a pasito nos van diciendo cómo jugar bien Age of Empires. Si elegimos la opción de Aprende a jugar y seleccionamos Aprende los conceptos básicos, jugaremos la campaña de Sir William Wallace, en la cual ayudaremos a los escoceses a crecer para poder enfrentar a los ingleses. En esta campaña jugamos como la civilización celta, la cual es una de las mejores civilizaciones del juego. Otros modos que ofrece Age of Empires 2 son el de Mods, que nos permite cargar modificaciones de jugabilidad creadas por los usuarios, la opción de noticias para conocer las novedades que se publican sobre el juego y finalmente el botón salir para cerrar el juego. Además de estos modos, Age of Empires 2 cuenta con varios DLCs que le agregan mucha vida al juego. Cuando nosotros compramos el juego en Steam, este ya traía 3 DLCs incluidos, que son Dawn of the Dukes, Dynasties of India y Lords of the West. En Dawn of the Dukes incluye 2 civilizaciones nuevas, los bohemios y los polacos, y 3 campañas, Algirdas y Kestutis de Lituania, Eduviges de Polonia y Janciska de Bohemia. Dynasties of India incluye 3 civilizaciones, bengalíes, dravídicos y gurjaras, y 3 campañas, Babur de tártaros e hindustanís, Drajendra de dravídicos y Devapala de los bengalíes. En Lords of the West incluye 2 nuevas civilizaciones, los borgoñeses y los sicilianos, además de 3 nuevas campañas, Eduardo el Sanquilargo con los britanos, Grandes Duques de Occidente con los borgoñeses y Hauteville con los sicilianos. El juego tiene muchos más DLCs, pero los más importantes probablemente son Battle for Greece y Return of Rome. En Battle for Greece o Batalla de Grecia se agregan 3 nuevas civilizaciones, los atenienses, espartanos y aqueménidas, los cuales parece que no están disponibles para partidas clasificatorias, pero sí podemos usarlos en los otros modos de juego. El DLC de Batalla por Grecia, mi hermano y yo lo compramos con descuento en la tienda de Steam y vale mucho la pena. Este DLC agrega tantas opciones que requiere que se haga un video especial aparte para hablar al respecto. El otro DLC importante es el The Return of Rome o el Retorno de Roma. Nosotros no lo hemos jugado, pero básicamente con este DLC se incluye el Age of Empires 1 dentro de Age of Empires 2, y con este DLC es como si jugáramos Age of Empires 1 pero con todas las actualizaciones gráficas del 2. Podremos jugar con las 17 civilizaciones del Age of Empires 1 original, y de plus, la civilización de los romanos se agrega a nuestro Age of Empires 2, incluso en partidas clasificatorias. Volviendo a los modos de juego, si queremos jugar Age of Empires solitos, el modo de un jugador es donde nos vamos a divertir la mayor parte del tiempo. En este modo están las opciones de campañas y escaramuza. En la opción de campañas encontraremos las campañas oficiales del juego basadas en eventos históricos reales. El modo de campañas está dividido por continentes: Europa, África, Asia y América. Por ejemplo, en las campañas europeas tenemos las campañas de Sir William Wallace, Barbarroja, Juana de Arco, Atila el Huno, Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador y hasta de Vlad Drácula. En las campañas de América tenemos la interesantísima campaña de Moctezuma con los aztecas. Este juego brilla por su cantidad tan abrumadora de contenido, literalmente son horas y horas de juego y es un contenido muy interesante.
La opción de escaramuza, por su parte, es súper entretenida. Aquí podemos jugar con o en contra de la máquina. Cuando creamos una partida en el modo escaramuza, podemos configurar diferentes opciones como el tipo de mapa, el modo de juego, la dificultad de la inteligencia artificial. Te podemos contar que el nivel máximo de dificultad es increíblemente difícil, pero no imposible de vencer. Sin embargo, si apenas vamos empezando, es recomendable elegir los niveles mínimos de dificultad para que podamos disfrutar el juego. También se puede configurar el límite de población, la velocidad, las edades iniciales y finales, entre otros ajustes como permitir el uso de cheats. Cuando creamos una partida en este modo, podemos elegir nuestra civilización y las civilizaciones de nuestros oponentes. Un plus que tiene la versión definitiva sobre la original es que agregaron muchas más civilizaciones con los DLCs. En total, podemos elegir entre 45 civilizaciones. Todas las civilizaciones comparten algunas unidades y edificios en común, pero cada una tiene sus propias características especiales, como unidades únicas o ciertas bonificaciones. Por decir, hay civilizaciones especializadas en elefantes, como los persas. Otras son civilizaciones navales, como los portugueses o los vikingos. Otras son especialistas en su caballería, como los hunos. Otras son mejores con la pólvora, como los españoles. Y otras con los arqueros, como los mayas. Esta diversidad es lo que hace interesante al juego, ya que para poder ganar tendremos que crear nuestra propia estrategia de juego. Mientras mejor conozcamos a la civilización que elijamos, mayor provecho le vamos a sacar. Además, si conocemos las fortalezas y debilidades de las civilizaciones de nuestros rivales, sabremos cómo explotarlas con el fin de obtener ventaja y ganarles. En otro video les contaremos cuáles son las mejores civilizaciones para nosotros, pero en general creemos que la victoria en este juego va muy de la mano con la estrategia, donde por lo general gana quien tenga mejor estrategia y en donde todos los gamers tenemos oportunidad de mejorar y crecer mucho. Les compartimos que en nuestros tiempos los gamers que dominaban a la civilización persa eran muy temidos y extremadamente difíciles de vencer por sus poderosos elefantes. Conclusiones. La edición definitiva de Age of Empires 2 es un sueño hecho realidad para los gamers de la vieja escuela que crecimos con estos juegos. Age of Empires 2 ha sido uno de los mejores juegos de todos los tiempos. En el pasado, este juego era el hit de los cibercafés. Este juego te envolvía tanto que las leyendas dicen que muchos estudiantes se olvidaban de ir a clases por quedarse a jugar con sus amigos este juegazo. Si tienes una PC moderna con poco poder, este juego puede ser lo que has estado buscando tanto tiempo. La edición definitiva lo hizo todo bien, nos trajo el Age of Empires 2 que todos amábamos y respetó todos los aspectos básicos. Sin embargo, deja su firma agregando nuevas civilizaciones, más historias, una nueva banda sonora y puliendo los gráficos para llegar al nivel 4K. Este juego es muy económico, lo puedes conseguir a un precio bastante bajo si lo agarras con descuento, y los DLCs que han creado le agregan más horas de jugabilidad a un juego que de por sí te brinda muchas horas de juego. Además, el hecho de estar disponible para las principales consolas y que aún tenga comunidad de gamers en línea jugándolo, lo hace un juego siempre fresco y actual. Este juegazo para mi hermano y para mí es un 10 de 10 y es uno de esos juegos que tienes que jugar por lo menos una vez en la vida si eres fanático de los videojuegos. Eso sí, cuídate bien de los dolores de espalda y de muñeca porque con Age of Empires 2 se te pueden ir las horas jugando, lo cual es muy bueno. En lo personal, le tenemos mucho cariño a este juego porque nos ayuda mucho a nosotros a quitarnos el estrés y olvidarnos de los problemas cotidianos. Si andas estresado, ¿qué mejor que jugar a ser un poderoso rey, construir un poderoso imperio y conquistar el mundo? Muchas gracias gamers por acompañarnos hasta el final de este video. Se despiden sus amigos Richie y Dr. Crypto por ahora y los esperamos en nuestra próxima aventura. Gracias a Dios por dejarnos hacer este video y hasta la próxima.